Tocando fondo es el título del libro que presentaba hace unos días en el Centro Sociocultural de Caja Granada el periodista motrileño Francisco Pérez Terrón, una novela autobiográfica que vamos a ir conociendo de la mano del propio autor. Bienvenido, Paco. Gracias. Una presentación, como tengo entendido, que estuvo muy concurrida y que tuvo muchísimo éxito el libro ya en este primer día que vio la luz. En primer lugar, el aforo que yo había previsto casi se dobló porque había muchísimas más personas de las que cabían en esa sala. Y mira que alguien me propuso, vamos a coger el Teatro Calderón. Yo dije, no, con la sala del Centro Cultural es suficiente. Pues resultó que, bueno, que en la sala caben unas 130 y hubo 168 personas, por lo visto allí. Así es que pegadas a la pared como pudieran. En el acto de presentación, el autor compartía mesa con Lola Martín, responsable de la editorial Dauro, el empresario Fernando Díaz y el director general de Memoria Democrática, Luis Gabriel Naranjo. El salón de actos se quedó pequeño al recibir a numerosos amigos y familiares que quisieron acompañar al autor en este día. Con cerca de 300 páginas, esta novela autobiográfica, cuya tirada ha sido de 1.350 ejemplares, plasma las reflexiones vitales y experiencias periodísticas del autor. Recoge la vivencia hasta, digamos, mis 30 y tantos años, que es cuando me casé con la mujer que ahora vivo, que ya vamos a cumplir las bodas de oro, y además fue cuando ya yo me incorporé al Partido Comunista y todas esas cosas, porque antes pues no comulgaba yo mucho con esas ideas, lo cual es normal, porque para eso se había hecho tanta propaganda, tanto anticomunismo en el mundo. Lo que se estudia en este libro es cómo una persona evoluciona hasta convertirse en lo contrario de lo que está abocado a ser. Bueno, se crió en una familia de derecha, Paco. Sí, yo me crié en una familia de derecha. Mi padre era el presidente de Acción Popular, que se llamaba entonces. El partido, uno de los partidos de Gil Robles, que estaba incluido en la CEDA. ¿Por qué ese título, Tocando Fondo? Pues precisamente por ese poema. Porque en ese poema se explica que nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando fondo. No nos podemos contentar con lo bonito, ¿no? Hay que incidir en la sociedad, hay que, qué sé yo, meter la puya. Y eso lo refleja muy bien Celaya en ese verso, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando fondo. Y ahí dije yo, claro, yo opino lo mismo. Mi novela no podía ser una cosa bonita, nada más que para distraer a la gente, sino más bien para pincharla, para influir, para gestionar la sociedad, dirigirla hacia otros derroteros un poquito mejores que los que se van teniendo, y sobre todo los que se tenían en aquella época. Un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Son muchas y muy gratificantes, según nos cuenta, las vivencias de este motrileño que empezó estudiando Derecho y acabó haciendo periodismo, pasando por el diario El Pueblo hasta que es destinado a Oslo, en Noruega, durante 7 años, como adjunto de prensa en la embajada para posteriormente instalarse en París como jefe del despacho de prensa del gobierno republicano en el exilio, obteniendo el refugio político bajo la protección de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados. Canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Un amigo mío, pues, por medio de Salvador de Madariaga, que lo conocía y tal, pues lo propuso para que fuera ministro de Información del gobierno republicano. Y entonces él vino a Noruega y estuvo hablando conmigo y me dijo, mira, si me hacen ministro, pues podríamos montar allí una agencia de prensa para que diera difusión a la actividad de toda la oposición al franquismo.
Y bueno, me convenció, yo hablé con el embajador era un hombre extraordinario, era un hombre comprensivo. Cuando yo le dije que me iba al gobierno republicano, pues lo aceptó. Tuvimos un pequeño contratiempo porque salió en el periódico una fotografía del ministro republicano y de mí antes de que yo abandonara la embajada. Y entonces no se llaman agregados, el adjunto de prensa de la embajada de Estocolmo mandó a Madrid un informe con mi foto, con el ministro republicano. Y claro, pues eso tampoco sentó bien en el ministerio en España. Y en eso, pues claro, yo le había dicho al embajador, el día que yo me quiera ir de aquí, yo se lo notificaré, pero se adelantó esa foto. Tenía unas instalaciones extraordinarias del gobierno republicano en París, porque Francia siempre ha sido muy favorable a las ideas de izquierda españolas. Y bueno, pero claro, eso provocó ya allí un malentendido, o mejor dicho, una dirección política que no era la correcta, y entonces yo me fui del gobierno republicano. Luego ya me quedé en París ya como refugiado político, porque claro, ya sí que estaba significado. El hilo conductor de la novela es su participación en acciones de la última guerrilla que operó en España, en el Pirineo navarro y aragonés. Empiezo hablando, digo, si se había decidido ya que la primera acción iba a ser atacar el pantano de Orbaiceta, había que ponerse manos a la obra. Así empieza el libro. Y empiezo a describir la actividad de la guerrilla, todas las cosas que hicimos, descarrilar un tren de mercancías en Canfranc, hacer explotar la central eléctrica de Orbaiceta, en fin, unas cuantas cosas así. Pero la guerrilla es una cosa muy solitaria, porque cuando caminan los guerrilleros deben de ir un poco desperdigados para no ser blanco del enemigo, y no se puede ir hablando porque puede producir ruido. Hay muchas ocasiones de estar en silencio y de estar solo, y eso te hace pensar, y entonces eso pues te trae recuerdos, y así se va recordando mi juventud, mi evolución. Paco Palanco tiene ahora una calle en Motril, pero a su padre lo habían fusilado los nacionales. Esa fue la primera sorpresa que yo tuve en mi vida a nivel político, casi sin entenderla, porque éramos chavales de 11, 12 años. Me hice una gran amistad con Paco Palanco, éramos uña y carne, y luego se casó con una prima mía. Pero cuando yo me enteré que a mi padre lo habían fusilado los rojos y a él le habían fusilado a su padre los nacionales, me dije, aquí hay algo que no cuadra, porque este chico es mi amigo y somos los dos iguales. Y mi padre era un honesto abogado de Motril y el suyo era un honesto catedrático de la Universidad de Granada. Era todo gente que de lo que a mí me habían enseñado, gente de orden. Entonces, ¿cómo se ha producido esto? ¿Qué diferencia hay entre un hijo de caído, que era yo, y un hijo de un fusilado republicano? No era lo mismo. Todo eso me chocó tanto, me hizo tanta impresión, que luego ya él además favoreció mucho eso, porque él tenía otras ideas distintas a las mías. Él había sido educado en su casa con su padre, llegó a ser alcalde de Granada también, su padre, en un corto periodo durante la República, y claro, pues él me prestó libros que estaban prohibidos en España, leímos un montón de cosas, discutíamos una barbaridad aquí por las esplanadas arriba y esplanadas abajo, con otros amigos que también se interesaban en ese tema, y poco a poco me fui convirtiendo en el hombre que fui siendo después. ¿Pasó miedo? En la guerrilla muchísimo. Casi un capítulo entero está dedicado a eso. ¿Y cuánto tiempo pasó en la guerrilla? En la guerrilla poco, de unos 5 o 6 meses.
además, en torno al verano del 61. Tenía unas condiciones muy especiales. Los guerrilleros estaban siempre allí, pero yo estaba trabajando también en el gobierno republicano. Yo iba a la guerrilla con el achaque de tener información, pero participaba en la guerrilla. De vez en cuando tenía que irme porque hay un reportaje magnífico de 6 o 7 páginas en Paris Match que hice yo con otros periodistas franceses, pero fui yo a buscarlos, los traje a la guerrilla, pasamos el Pirineo, todo eso. Era yo el que me encargaba de esa gestión, sobre todo de la parte económica de la guerrilla, porque teníamos dinero, pero hacía falta alimentar de vez en cuando. El reportaje con Paris Match, otro reportaje en Época, y otro que iba a hacer en Live, pero que no llegó a ser porque nos echaron, nos acorralaron de tal manera que no tuvimos más remedio que volvernos para Francia y entregarnos a la gendarmería francesa, porque si no hubiéramos caído allí todos. Tras los 18 años que pasó en París, retorna a España en 1976 y se incorpora al mundo obrero, y tras cerrar decide instalarse como interiorista hasta su jubilación, profesión esta que le ha dado muchas satisfacciones. Ya se muere Franco y ya se empieza a convertir España en un país normal, pues entonces me vine a Madrid y ya estuve trabajando primero en mundo obrero, pero como mundo obrero tampoco salió adelante porque era demasiado caro y no pudo ser. Pues entonces me puse a trabajar de interiorista. Como periodista he ganado la mitad o la cuarta parte de lo que ganaba cuando era interiorista. Luego se jubila y vuelve a su tierra. Claro, ya cuando me jubilé, no es que fuera lo que yo quería, yo pensaba más en irme a la Sierra de Cuenca, por 2 razones. Primero, porque yo siempre he pensado que el frío conserva más que el calor, pero mi mujer era más partidaria de venirse aquí con este clima. Con esta exuberancia vegetal, que si teníamos una casa con un poquito de jardín, pues tirabas allí cualquier semilla y el día siguiente tenías flores y cosas de esas así. Ella era más partidaria de eso. Pero en fin, me apoyaba mucho en la salud, en un sitio frío es más saludable. Pero uno de mis amigos de infancia también era Antonio Valdivia, el que era farmacéutico aquí en Motril, que todavía vivía cuando yo me vine, y me dijo, bueno, tu teoría del frío está bien, pero estadísticamente se muere más gente en invierno que en verano, así que no será tan bueno. Y ya, eso se agarró mi mujer y dijo, no, está claro que nos vamos a vivir. Bueno, y aquí Paco, fomentando las actividades culturales, forma parte, ¿no?, o es presidente todavía de Acorde, ¿no? Soy presidente porque como fui yo quien lo fundó, en Motril no había casi conciertos, entonces estaba Pepe García Pozas, el director de la Caja, del Centro Cultural de la Caja Granada, y por medio de él, me acuerdo que estaba Rubiales de alcalde y conseguimos hacer venir la orquesta. El uno pagaba una cosa, el otro pagaba otra, y entre todos hicimos venir varias veces la Orquesta Ciudad de Granada a Motril. Pero primero aquello era muy esporádico, porque entonces yo pensé, bueno, pues lo del refrán, lo de que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces creamos una banda de amigos, unos 36 creo que éramos, pues creamos Acorde, alquilamos un autobús y nos cogimos un abono para todo el año, eran 20 y tantos conciertos, siguen siendo, y íbamos a los conciertos a Granada. Y eso empezó a crecer y ahora somos 138 o algo así. Y aquí en Motril pasa Francisco su tiempo junto a su esposa y disfrutando de la compañía de sus amigos. Asiste con frecuencia a las actividades culturales que se celebran, aprovechando el buen clima de la costa tropical, que le trae a la memoria tantos recuerdos de toda una vida cargada de historia. Estamos tocando el fondo,
estamos tocando el fondo.